Revelado. La asombrosa diferencia entre tu alma y tu espíritu. Un misterio sagrado transformador. En el tercer año de Joacim, en la turbulenta ciudad de Jerusalén, Saulo de Tarso se levantaba como un fariseo celoso, entrenado en la ley bajo Gamaliel, un respetado maestro de la Torá. La brisa caliente de Damasco acariciaba su rostro, mientras con el corazón palpitante de fervor se dirigía a cumplir su misión, erradicar la herejía que representaba el movimiento del Nazareno. Con cada paso le acompañaban hombres que compartían su convicción, su pasión por la justicia y su vehemente deseo de proteger la pureza de la fe de sus antepasados. Pero en la profundidad de su ser, un eco persistente le inquietaba, hundiendo en su pecho una insatisfacción que no podía callar. ¿Realmente estamos en lo correcto?, preguntó uno de sus compañeros, la semilla de la duda sembrada en su corazón. Pero el ímpetu de Saulo se mantuvo firme, él no podía darse el lujo de titubear. Mientras avanzaban, un fenómeno inesperado sacudió su realidad. Una luz cegadora, más brillante que el mismo sol, lo envelopó por completo, y Saulo cayó de rodillas, su corazón latiendo velozmente. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó aquella voz divina, atravesando el velo de su espíritu y desnudando su alma. La presencia de aquella luz lo hizo consciente de su ceguera espiritual, y por primera vez se confrontó consigo mismo, con el contraste perturbador entre su devoción por la ley y su anhelo de conexión con lo divino. Ciego y desorientado, fue conducido a la casa de Judas en la calle derecha, donde los días se tornaron eternos. En su profunda introspección, la ley, que había sido su guía, se transformó en una sombra frente a la gracia que había vislumbrado. ¿Qué significado tenía su celo por la justicia ahora que se encontraba en la presencia del Dios que había creído estar sirviendo? Fue entonces cuando Dios envió a Ananías, un discípulo temeroso pero obediente. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo», dijo Ananías, imponiendo sus manos sobre él. Instantáneamente, la oscuridad dejó su mente, y sus ojos se abrieron a un nuevo horizonte, revelando una verdad que jamás había considerado. La ley era un faro, pero la gracia era el sol que hacía brillar su alma. La transformación consumió a Saulo como un fuego avivador. Salió de Damasco con un fervor renovado, un celo no ya por la ley, sino por la gracia que había encontrado en Cristo. Sabía que su misión había cambiado, y ahora comprendía que debía llevar esa luz a las naciones. Sin embargo, el dilema seguía escarbando en su corazón. ¿Cómo reconciliar su antiguo fervor con esta nueva realidad que ardía en su interior? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al pisar la sinagoga, los murmullos se hicieron eco entre los asistentes al ver a Saulo, el perseguidor, convertido en predicador. Los rostros mostraban asombro, ellos no podían imaginar la metamorfosis de aquel fariseo. Sin embargo, la pregunta que aún lo atormentaba permanecía abierta. ¿Cómo afectaría su revelación sobrenatural al pueblo de Dios y su propia identidad? La historia de Pablo estaba solo comenzando, con un propósito divino en cada paso que diera. Mientras las voces en la sinagoga murmuraban, la tensión era palpable. Los hombres que una vez habían temido por sus vidas ante la persecución de Saulo, ahora lo miraban con incredulidad. La atmósfera estaba cargada de incredulidad y temor, como si el mismo aire clamara al cielo para entender la razón detrás de tal enigma.
Los ojos de Saulo, ahora iluminados por la luz de la verdad, se posaron sobre aquellos hombres, y su voz resonó con un poder que sobrepasaba su antiguo celo. Hermanos, he venido a hablarles de la esperanza que he encontrado en Cristo. Sus palabras eran fuego, y cada sílaba fue impregnada de la obra redentora que había experimentado. El mismo Jesús que perseguía me ha encontrado, y su gracia me ha transformado. Sin embargo, no todos aceptaban rápidamente su testimonio. Desde las esquinas de la sinagoga, rostros endurecidos llenos de desconfianza se debatían entre la sorpresa y el miedo. ¿No es este el mismo que inclusive ha asesinado a aquellos que invocaban este nombre?, se preguntó uno de los fariseos, incapaz de reconciliar el pasado oscuro de Saulo con su radical cambio. Saulo comprendía que cada palabra debía sopesarse con cuidado. No solo era su vida la que pendía de un hilo, sino también el futuro del mensaje que se le había encomendado. Sí, fui un perseguidor, pero el amor de Cristo me ha atrapado, y me ha dado un nuevo propósito. El Mesías es el que anhela en nuestros corazones. Él vino a los perdidos, y ahora soy uno de ellos. Estoy llamado para predicar a los gentiles. Las cabezas se movían en adulación, y algunas murmuraciones comenzaron a disiparse, pero la incomprensión aún acechaba. Cada discurso de Saulo desafiaba los fundamentos de la tradición que había defendido toda su vida. Era un choque cultural entre el cumplimiento de la ley y la revelación de la gracia. En los días siguientes, Saulo se retiró a la ciudad, buscando a aquellos que, como él, buscaban la verdad en medio de la confusión. Mientras tanto, el Señor no permitía que su fuego se apagase. En medio del silencio, Saulo se sumió en la oración y el estudio, buscando ser edificado por la palabra. Un hombre dispuesto a llevar la luz debía primero ser moldeado en la oscuridad. En una noche, mientras oraba fervientemente, el Espíritu Santo descendió sobre él. Notó una íntima conexión, como si un manto de poder lo envolviera. Su corazón ardía dentro de él, y la voz de Dios era clara. Ve, pues el plan que he diseñado para ti aún no ha sido cumplido. Abrirás los ojos de los ciegos, y llevarás el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. La revelación le llenó de un temor reverente. La misión que se le había confiado era enorme, mucho más allá de su comprensión. Estaba siendo preparado para ser un apóstol, un mensajero a las naciones, para proclamar las maravillas de un Cristo resucitado, el que había hecho maravillas también en su vida. Sus días de introspección comenzaron a dar frutos. A medida que compartía su testimonio, los corazones se abrían. Algunos eran transformados y otros se resistían, pero el eco del Evangelio corría velozmente. Había un poder en la historia personal de su transformación que resonaba en cada superficie que tocaba. No obstante, en medio del floreciente ministerio, Saulo no podía escapar de la sombra de su pasado. El temor a ser atacado, incluso por aquellos que habían oído su testimonio, era constante. ¿Seré realmente aceptado?, se cuestionaba, y fue en esos momentos de duda que la voz del Señor volvía a surgir en su espíritu. Saulo, no temas, porque te he separado para este propósito, y sobre ti estoy derramando mi gracia abundante. La realidad del llamado de Dios se intensificaba, mientras las voces de los que una vez fueron sus amigos y aliados comenzaron a llamarle apóstata. Pero su visión y destino eran claros. Una luz había entrado en su vida, y no permitiría que la oscuridad lo redujera a su antiguo yo. La historia de su vida se entrelazaba con el plan divino, y así en el corazón de Saulo creció el anhelo de llegar aún más lejos. ¿Qué más había preparado Dios para él? El temor y la templanza se mezclaban, y el misterio del propósito divino despertaba un fuego aún más ardiente. Porque lo que aún no sabía era que pronto sería conocido entre las naciones, no solo como un perseguidor, sino como un mensajero de salvación para todos. Y ante esto, una pregunta surgió. ¿Quién podría detener el avance del poder del Evangelio cuando la voluntad de Dios estaba en movimiento? El plan soberano de Dios se estaba desplegando. La luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de la ventana, iluminando la habitación donde Saulo pasaba horas consagradas en oración y estudio. Su alma ardía por un fervor renovado, y cada día traía consigo la carga de la misión que le había sido encomendada. Sin embargo, el eco de sus antiguos amigos aún resonaba en su mente. Apóstata. Las dudas intentaban infiltrarse en su fe, pero la gracia de Dios era un refugio inquebrantable. En esa mañana, mientras Saulo meditaba en el Salmo 139,
La voz del Señor le habló nuevamente, llenando su ser de una convicción profunda. Te he creado con un propósito en mente. No solo te llamaré a los gentiles, sino que serás un instrumento de transformación, un puente entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento de gracia. La resolución se posó sobre su corazón como un manto pesado, y una calma profunda lo envolvió. Con la palabra en sus labios, bajó a las calles de Damasco, donde se había propuesto compartir la verdad que lo había liberado. Cada esquina era un recordatorio del temor que una vez había sentido, pero ahora, con cada paso, sus pies llevaban el mensaje de aquel que había vencido a la muerte. Llegó a la plaza, donde las multitudes se congregaban para escuchar a los maestros de la ley. Saulo, con su voz resonante y llena de autoridad, clamó: «Hombres de Israel, escuchen, el Cristo que crucificaron ha resucitado, y en él hay perdón de pecados. He experimentado su poder, y ahora les invito a que también lo conozcan». Las palabras volaban con fuerza, como flechas lanzadas al corazón de la multitud. Los murmullos comenzaron a levantarse. Algunos se asombraron ante la audacia de un hombre que, hasta hace poco, sembraba miedo. Otros, incrédulos, intentaban encontrar razones para desacreditarlo. Entre ellos, un anciano fariseo, conocido por su celo, se erguía desafiando: «¿Cómo puedes tú hablar de gracia cuando has sido un destructor?». Saulo sintió el desafío como un rayo, pero la paz del Señor lo imbuyó. «No hablo de mí mismo, sino de aquel que ha cambiado mi vida. ¿No dice la Escritura que el justo por la fe vivirá? El tiempo de la salvación ha llegado, y mi historia es un testimonio del poder de su gracia». Sus palabras resonaron, tocando algunas mentes y corazones, y aquel día varios se acercaron a escuchar más, y otros, llenos de ira, comenzaban a murmurar en contra de él. Pero el fuego del Espíritu Santo custodió sus labios. Aferrándose a su propósito, se dio cuenta de una verdad: no estaba solo ante sacerdotes y laicos, sino ante el poder del enemigo que quería silenciar la verdad. Mientras compartía su mensaje, el cielo se oscureció repentinamente. Un despliegue de nubes turbulentas sobre Damasco reflejaba la lucha espiritual en curso. Saulo sintió el peso del concepto antiguo de la sombra, una manifestación del enemigo que venía a amenazar el avance de la luz. No obstante, en su interior, una certeza lo llenaba: Dios estaba moviéndose. ¿Es este el momento de huir o de perseverar?, se preguntó, mientras recordaba la cruz y la tumba vacía. En ese instante, la voz del Señor le habló, clara y directa: «No temas, porque así como estoy contigo en la tormenta, abrirás los ojos de los gentiles a mi verdad». Prepárate, porque lo que estás por ver es mayor que cualquier sombra que te persiga. El término estableció un nuevo enfoque en su corazón. La tormenta no señalaba derrota, sino que era la señal del despertar del cumplimiento de la profecía, una invitación a la batalla. Con un renovado deseo, Saulo se preparaba para enfrentar no solo a los escépticos, sino a las fuerzas espirituales que mantenían cautivos a tantos. Mientras las nubes se aglomeraban, una voz se alzó en su corazón: «Saulo, ¿no comprendes que tu historia se entrelaza con el destino de muchos? Hijo mío, lo que parece caos es mi escenario para la gloria. El camino es difícil, pero el resultado es cierto, y el plan soberano de Dios jamás fallará». Con el estruendo de la tormenta resonando en su pecho, Saulo continuó proclamando el mensaje de Cristo, las palabras fluyendo como torrentes de agua viva. «Hombres endurecidos, ¿por qué se resisten a la verdad que los ha sido encomendada? El Santo de Israel, el Cordero inmolado, ha traído redención no solo a los judíos, sino a todas las naciones». El tumulto en la multitud creció. Voces encontradas se alzaban en un clamor de confusión. Un grupo de jóvenes, entusiasmados por los relatos de sanación y dosis de gracia, se acercaron a Saulo con preguntas, sus ojos brillando con un deseo de entender. Sin embargo, otros más viejos, custodiando la tradición, se mantenían firmes en su incredulidad. En medio de todo esto, una mujer de espíritu tierno pero resuelto, llamada Ana, se adelantó. «Saulo, aún entre aquellos que te desprecian, hay un llamado. ¿No viste lo que hizo el Maestro por quienes eran rechazados? Tal vez tu voz sea la que libre a muchos de la condenación».
Sus palabras, como un bálsamo, refrescaron el corazón de Saulo, quien comprendió que la batalla no era solo contra carne y sangre, sino contra la incredulidad que ataba los corazones. De repente, un hombre poderoso, un anciano con una larga barba blanca, se adentró en el tumulto. Era Gamaliel, un maestro de la ley cuya presencia detenía las palabras. ¿Por qué mezclas la verdad con la ira? La grandeza de tu legado viene del amor que has recibido. Habla desde ese amor, y verás cómo el corazón de muchos se ablanda. Las palabras del anciano resonaron en el aire, y con un profundo suspiro, Saulo sintió que la batalla se intensificaba. Era un llamado a presentarse no como un guerrero, sino como un mensajero de paz. Así como el valeroso David enfrentó al gigante con una honda, yo me presento ante ustedes con la palabra de verdad. Esto no es culpa de un hombre, sino la realizada por el Altísimo, que hace nuevas todas las cosas. El silencio envolvió a la multitud, mientras varios comenzaron a sentir la convicción del Espíritu Santo. Saulo, con la luz fresco del amanecer brillando a través de las nubes grises, se dio cuenta de que las sombras que lo rodeaban eran solo el preludio de algo sublime. Sin temor, continuó: el mismo que me persiguió a mí puede darles vida, pues el que empieza la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. De pronto, una tremenda ráfaga de viento sacudió el lugar. Los murmullos comenzaron a cambiar a gritos de asombro y algunos fueron llevados a reconocer lo que estaba sucediendo. El poder del Espíritu se manifestaba. Muchos caían de rodillas, clamando pidiendo perdón, mientras otros se volvían a Saulo, como si él fuese el heraldo del nuevo amanecer. Sin embargo, Saulo no podía ignorar las sombras que aún acechaban, esos espíritus que intentaban apoderarse de la verdad revelada. En ese instante, la voz del Señor resonó en su corazón. Saulo, mira, se alzan sus rostros buscando luz, pero las puertas están abiertas, y tú eres el portador de las llaves del reino. Cada corazón que se rinde es una victoria, y el cumplimiento de mi promesa se acerca. Con cada palabra, la tensión en el aire se hacía palpable. Saulo sabía que su misión era más que simplemente predicar, era un llamado a enfrentarse a las fuerzas del mal, un intento de rescatar el alma de su pueblo y de los gentiles. Ese día se había desatado una verdadera guerra espiritual, una lucha que retumbaría no solo en Damasco, sino a lo largo de las generaciones. Con el cielo abriendo camino hacia la luz una vez más, Saulo se fortaleció, sintiendo que la transformación de su vida era solo el principio. «Vao a Dios», exclamó, «porque lo que se oye entre los brazos ahora despierta la creación, y todo lo que parece caótico es parte de su glorioso plan». Y así, mientras los cielos se abriran y la luz brillaba en toda su gloria, la pregunta resonó en la mente de aquel que una vez fue perseguidor. ¿Estás preparado, Saulo, para descubrir el misterio que desatará a los cautivos y revelará la gloria de Dios en su máxima expresión? Mientras la multitud se organizaba en medio del eco de las palabras de Saulo, un profundo silencio se asentó, como si el tiempo mismo se detuviera. Aquellos que antes gritaban en desacuerdo, ahora estaban paralizados por el poder invisible que les rodeaba. En sus corazones comenzaba a gestarse una semilla de fe, regada por los ríos de la proclamación de Saulo. Saulo, observando la transformación, sintió una creciente necesidad de compartir el verdadero significado del mensaje que lo había consumido. «Mis amados», comenzó, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, «hay en ustedes una lucha mayor que la que puede ser vista. La palabra de Dios es viva y activa, penetra hasta lo más profundo, separando el alma del espíritu, juzgando las intenciones y pensamientos del corazón». Una mujer en la multitud, de nombre Lía, se atrevió a levantar la voz. «Pero Saulo, ¿cómo es posible que este cambio pueda ocurrir en nosotros? Nuestros corazones están atados por el yugo de nuestras tradiciones». Su pregunta flotó en el aire, como un eco de la angustia que muchos sentían. Con una profunda compasión en su corazón, Saulo respondió: «El mismo que dijo que haya luz es quien ahora les ofrece la verdadera luz. La salvación que traigo no es la de la religión,
sino de una relación viva con el Dios que los creó. Es el Espíritu quien transforma, quien renueva la mente y permite que el mismo poder que resucitó a Cristo actúe en ustedes. Pero murmullos de oposición comenzaron a levantarse nuevamente entre los ancianos presentes, quienes miraban a Saulo con desdén. ¿Así que tú, un perseguidor, ahora te haces maestro de nosotros? Uno de ellos gritó con rabia. Tus palabras son solo ruido. Saulo sintió un ardor en su interior, como el fuego que había consumido su vida en el camino a Damasco. Yo no vengo en mi propio nombre, dijo, su tono regidor, sino en el de aquel que tiene el poder para llevar su mensaje a lo más profundo de sus almas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La tensión aumentaba. Una brisa suave pasó sobre el lugar, trayendo consigo la presencia palpable del Espíritu Santo. Muchos sintieron un escalofrío que les atravesó la espalda. Algunos comenzaron a llorar, otros caían rendidos en adoración. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, clamó Saulo, instando a aquellos a abrazar la salvación. El tiempo ha llegado para que sus vidas sean renovadas. Él viene por los perdidos y por aquellos que están paralizados en su incredulidad. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por una figura que emergió desde el interior de la multitud. Era un hombre de rostro anciano, con una mirada llena de sabiduría y compasión. Era Esteban, un diácono que había sido testigo de la gloria del Señor. Hermanos, dijo con voz serena, escuchen a Saulo, pues Dios tiene un propósito que se está revelando en este tiempo. Las palabras de Esteban resonaron fuertemente en los corazones de muchos. La multitud se dividió en respuesta. Algunos temían, pero otros comenzaban a abrirse a lo que Dios estaba haciendo. ¿No es más grande la gracia que el pecado? Miren lo que el Señor ha hecho en su vida y permitan que Él actúe también en la suya. Finalmente, cuando las voces temerosas empezaron a callar, Saulo sintió en su espíritu que el momento de la revelación estaba cerca. El cielo ha estado esperando este momento, no solo para ustedes, sino para toda la creación, para mostrar su gloria. Hay un nuevo pacto que está llegando, un nuevo amanecer, y aquellos que estén dispuestos a dejar atrás el pasado serán parte de él. Y así, mientras el albor de un nuevo día comenzaba a desdibujarse en el horizonte, la certidumbre del plan de Dios y su misteriosa intervención se fortalecía. La sombra de la incredulidad empezaba a desvanecerse. Puede ser que este sea el tiempo señalado, cuando todas las cosas serán restauradas y reveladas en su plenitud. Oh alma mía, qué gloriosa esperanza se asoma en la distancia. La multitud, aún conmovida por el ardor de las palabras de Saulo, se hallaba en un tenso silencio, como un mar calmo en la espera de la tormenta. La atmósfera vibraba con una emoción profundamente espiritual, y cada corazón parecía inquieto, palpitando a la espera de la siguiente manifestación de Dios. Escuchen bien, amigos míos, continuó Saulo con fervor renovado. No voy a hablarles de mis propios pensamientos. Los tiempos son oscuros, pero el Señor está a la puerta de cada corazón que lo anhela. Es el mismo que habló a Moisés desde la zarza ardiente, y que partió el mar rojo. Hoy, su voz puede ser escuchada ardiendo en sus corazones como nunca antes. Un joven entre la multitud, llamado Eli, levantó su mano con temblorosa incertidumbre. ¿Podemos realmente ser renovados? ¿Qué sucede si hemos cruzado la frontera de su gracia? Su fe tambaleaba, pero el anhelo de experimentar al Dios viviente iluminaba sus ojos. Saulo sintió la angustia de Eli, y con la mano extendida hacia él dijo: La gracia de Dios es más profunda que la profundidad del abismo. No hay sombra que pueda huir de su luz. Ariel, aunque las tinieblas parecen triunfar, Él se regocija en traer vida a lo que estaba muerto. No hay límite a su misericordia, ni hay corazón que no pueda ser restaurado. El eco de su voz resonaba entre los presentes, levantando un murmullo de esperanza. Al mismo tiempo, los ancianos, escépticos y dudosos, intercambiaron miradas recelosas. ¿Acaso se atreve a afirmarlo?, preguntó uno, su voz cargada de reproche. Hoy puede que seas un orador convincente, pero mañana podrías estar de rodillas, arrepentido de tus declaraciones. A lo que Saulo respondió con firmeza: Si el pueblo de Dios ha de levantarse,
debe hacerlo en plena confianza. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y si alguno tiene alguna duda, que venga y vea. No hay mayor prueba que el encuentro personal con el Creador. La luz del ocaso empezaba a desvanecerse cuando un anciano, conocido por su sabiduría, se acercó al frente. Se llamaba Anás, y su corazón había sido dividido por la lucha entre la tradición y el nuevo movimiento que Dios estaba sembrando. Sí, Saulo, dijo, su voz vibrando con la autorregulación de un hombre que ha conocido muchas batallas espirituales. ¿Cómo sabemos que lo que proclamáis es la verdad? Por las obras, exclamó Saulo. Cuando el Espíritu descienda, los ciegos verán, los cojos caminarán, y los muertos serán levantados. El Dios que hace nuevas todas las cosas no es un Dios de palabras vacías. Tómense el tiempo para meditar y pongan a prueba la genuinidad en las acciones. Se creó una expectación. Miradas se cruzaron, mientras los corazones empezaron a abrirse, abrumados por la posibilidad de lo que podría suceder. La multitud misma comenzaba a murmurar entre ellos, unos alentados por la promesa de transformación, otros angustiados por la lucha interna que la verdad siempre provoca. Recuerden, continuó Saulo, la misma voz que clamó, Lázaro, sal fuera, es la que llama a cada uno de ustedes. Los muertos en sus pecados pueden vivir de nuevo. A aquel que crea, todas las cosas son posibles. Algunos comenzaron a llorar, otros gritaban en entusiasmo, y la atmósfera se transformaba en un crisol de fe naciente. Sin embargo, la creciente oposición de los ancianos se sintió más presente que nunca, como una sombra acechante sobre el horizonte de la revelación divina. De repente, el cielo se oscureció levemente en un giro inesperado, y un relámpago cruzó el firmamento, como si Dios mismo respondiera al clamor del pueblo. La multitud se aturdió, y en medio de la confusión, una figura resplandeciente apareció en el centro de la reunión. Era un ángel del Señor, su gloria iluminando las caras de los presentes. En verdad les digo, proclamó el mensajero divino, el plan de Dios se desvelará ante ustedes, y el nuevo pacto que ha sido prometido ahora tomará forma. Los secretos serán revelados, y las naciones florecerán por la gracia de aquel que vindica a los oprimidos. Aquellos que escuchen serán verdaderamente transformados. Las palabras del ángel resonaron en cada alma, y mientras un nuevo temor reverente se apoderó de la multitud, también despertó la llama de un anhelo ardiente por la verdad. ¿Qué otra revelación traería el cielo a la tierra? La pregunta queda flotando en el aire, así como la promesa del Señor de traer un nuevo amanecer. Como el eco de las palabras del ángel se desvanecía, una profunda reverencia llenó el aire. La multitud, aún en shock, comenzó a reflexionar sobre el mensaje celestial. Los rostros, la mezcla de incertidumbre y esperanza, revelaban la lucha interna de cada uno. La atmósfera se tornó tensa, como un arco tenso a punto de liberar la flecha de una revelación. ¿Qué significa esto?, murmuró Anás, el anciano sabio, mientras contemplaba al ángel, su corazón agitado por el peso de la promesa. ¿Un nuevo pacto? ¿Significa esto que todo lo que conocíamos está cambiando? Así es, exclamó Saulo, elevando su voz con una convicción renovada. No solo es un cambio, es una transformación absoluta, como está escrito en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Este es el tiempo de la renovación, el momento en que el Señor nos llama a un nivel más profundo de relación, uno que trasciende las tradiciones, y se sumerge en la esencia misma de su amor. Mientras hablaba, el ángel se movió entre la multitud, su luz envolviendo a aquellos que se atrevían a acercarse. Eli, el joven que había mostrado dudas, comenzó a sentir un ardor en su pecho. Con una voz temblorosa, preguntó, ¿qué debo hacer para ser parte de este nuevo pacto? Acércate, respondió Saulo, y cree en lo que el Señor ha prometido. Hagan penitencia, reconociendo sus pecados, y clamen a Él. La fe es el puente por el cual se entra en la gloria de Dios. Todos son invitados a recibir el don de la salvación. Mientras Saulo hablaba, un viento suave pareció soplar, trayendo consigo un susurro del cielo. Algunos comenzaron a caer de rodillas, mientras otros se abrazaban, uniendo sus corazones en la búsqueda de la gracia. Las lágrimas se convirtieron en un torrente de súplicas, angustiados, pero impulsados por la esperanza. Sin embargo, la agitación de los ancianos creció.
«Detengan esto», gritó uno de ellos, su voz temblando de rabia y miedo. «No se puede jugar con las promesas de Dios de esta manera. ¿Qué pruebas hay de que esto sea real?» El ángel, ahora con una dulzura que contrastaba con la incertidumbre, se volvió hacia el anciano. «La prueba está en la demostración del amor de Dios. Miren a aquellos que están siendo tocados. Ustedes han vivido en el temor, pero Él ha venido a liberar a los cautivos. La oposición es una señal del movimiento de su espíritu en esta tierra». «¿Podremos ver los milagros de los que habla Saulo?», interrumpió otra voz, llena de escepticismo. «Las palabras siempre han de ser acompañadas por hechos. ¿Dónde están los signos que acompañan esta proclamación?». «Siempre habrá quienes cuestionen», respondió Saulo. «Pero el mismo Pedro nos dijo en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy es ese día. Quien anhele, que venga. La puerta está abierta, y está aquí el tiempo de los milagros». La multitud empezaba a sentir que un derramamiento genuino del espíritu se acercaba, y el temor se convirtió en un clamor por más. «Muéstranos tu gloria, Señor», gritó Eli, su voz rompiendo la opresión de la duda. «Y así será», declaró el ángel, «porque el Señor prepara un camino por donde antes no había. Los cielos se abrirán y descenderá lo que Él ha prometido. Pronto verán la evidencia de su poder. Escuchen, un nuevo alba está en camino». Fue entonces que un brillo comenzó a emanar del cielo nublado, una luz que iluminó el rostro de cada asistente. Ninguno sabía aún la magnitud de lo que estaba por desatarse, pero el cielo parecía estar en perfecta conexión con la tierra. Era claro que algo divino estaba a punto de suceder. «¿Están listos para lo que viene?», preguntó Saulo, mientras la multitud contenía la respiración, el aire cargado de una expectativa sublime. Las palabras resonaban en sus corazones. Un nuevo pacto, un nuevo amanecer, un ya su alabanza, porque el tiempo de lo imposible está muy cerca. Así, mientras el cielo comenzaba a rasgarse con la luz del día nuevo, los corazones palpitaban y latían por la expectativa de lo que Dios tenía preparado. Nadie, ni siquiera los ancianos, podían prever la profundidad del plan soberano de Dios, que iba más allá de lo que habían imaginado. ¿Qué otros secretos se revelarán? Flotaba la inquietud en el aire, esperando la respuesta divina. Mientras la luz celestial comenzaba a filtrarse como un río de oro a través de las nubes, la multitud sintió un estremecimiento en el aire. Saulo, con las manos levantadas hacia el cielo, clamó en alta voz: «El Señor está aquí. Dejen que su luz entre en sus corazones». Este es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La energía electrificadora provocó que muchos caigan de rodillas, completamente sobrecogidos por la presencia divina que descendía. En ese momento, Eli, el joven que había buscado respuestas, sintió un impulso sin precedentes. «Yo quiero recibir. Señor, lléname de tu espíritu». Su voz, llena de fervor, resonó entre los presentes, y como eco, otros comenzaron a repetir sus palabras, su fe uniendo como un hilo dorado la multitud. Los ancianos, preocupados por la dirección que tomaban los acontecimientos, intercambiaron miradas de intriga y temor. Anás dijo en voz baja: «Este no es un movimiento ordinario. ¿Podría ser que lo que hemos pensado como herejía sea, en verdad, la voz del Dios Altísimo?» Se sintió atrapado entre la tradición y el temor a lo nuevo, y su corazón se debatía en la espera de lo que acontecía. El ángel, cuyos ojos reflejaban un amor indescriptible, caminó hacia Eli, extendiendo su mano. «Al que tiene sed, yo le daré de beber». Este es el tiempo de la restauración. De aquellos que buscan con sinceridad, se desplegarán los secretos de este nuevo pacto. Al instante, Eli cayó al suelo, temblando como si la más pura electricidad lo atravesara.
Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras su espíritu experimentaba un renacer, recibiendo la llenura de la gracia de Dios. A medida que la multitud se rendía a la presencia de Dios, las sombras de la incredulidad comenzaron a desvanecerse. Milagros comenzaron a manifestarse. Un hombre ciego que había estado en la calle durante años de repente gritó: «¡Veo! ¡Veo!». La multitud se agitó en expectación, sus corazones latiendo al unísono con una melodía de fe. Sin embargo, un anciano, el más renuente de todos, dio un paso al frente. Con voz temblorosa preguntó: ¿Esto es lo que se profetizó en Ezequiel 36:26? ¿Un corazón nuevo y un espíritu nuevo puesto en nosotros? Su pregunta, cargada de duda y anhelo, resonó en el aire. Así es, respondió el ángel con un semblante radiante. El Señor ha prometido, y hoy se cumple. Él está llevando a cabo una obra nueva, en la cual su espíritu viviente morará en cada corazón que lo reciba. Los murmullos de la multitud se tornaron en clamores de alabanza, y en cada rincón resonaban voces unidas. Cada líder, cada anciano, tuvo que enfrentar la pregunta más fundamental. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás el camino familiar y abrazar la obra que Dios está haciendo en este momento? De repente, el cielo se tornó más brillante, como si los mismos ángeles estuviesen descendiendo, un ejército de luz. El ángel se volvió hacia la multitud una vez más, su voz resonando con una autoridad divina. No teman. Lo que están viendo y sintiendo es la manifestación del poder de Dios, destinado a cambiar el curso de la historia. Esto es solo el comienzo. Pero justo entonces, un gran silencio se apoderó del grupo. El viento se detuvo. El ángel, con mirada profunda, declaró: «Pronto, queridos amigos, el cielo abrirá completamente sus puertas. Lo que están por ver y por experimentar será un cumplimiento de las verdades más profundas del pacto eterno de Dios». A medida que la luz continuaba brillando, la expectativa se palpaba en el aire. Estaba claro que aquellos momentos no solo marcarían un nuevo comienzo, sino que la revelación de más misterios de Dios estaba al alcance. ¿Qué otros secretos se desplegarán ante nosotros?, preguntó Eli en su mente, mientras se preparaba para lo desconocido y sagrado que el Señor estaba revelando. La majestuosidad del plan soberano de Dios pronto se convertiría en realidad, y todos estaban listos para descubrirlo. Mientras la luz celestial danzaba en el horizonte, la multitud se encontraba en un estado de asombro silencioso, atrapada en el magnetismo de la presencia divina. Eli, aún en el suelo, sentía el poder de Dios en cada fibra de su ser. A su alrededor, hombres y mujeres, llenos de un fervor renovado, se miraban entre sí. Sus rostros reflejaban tanto el miedo como la esperanza. El ángel, imponente en su gloria, levantó la vista hacia el cielo y comenzó a hablar nuevamente. «Oh Israel, el tiempo de restauración ha llegado. Escuchen atentamente, ya que lo que está delante de ustedes no es solo un susurro de la eternidad, sino el grito de un pacto renovado». Mientras sus palabras reverberaban en el aire, un pequeño grupo se separó de la multitud. Eran los más escépticos, aquellos que aún se aferraban a la tradición. Se miraron entre sí, cuestionándose si debían permanecer o si debían huir ante lo que consideraban una confusión. Uno de ellos, llamado Jehoash, tomó la iniciativa, su voz temblorosa pero decidida. «Si esto es de Dios, ¿por qué no se nos ha mostrado antes? ¿Por qué hemos esperado tanto tiempo?». El ángel, percibiendo la inquietud en su corazón, se acercó y miró a Jehoash con compasión, porque el hombre tiene el corazón endurecido y se aferra a su propia sabiduría. Pero hoy he venido a ofrecerles una nueva perspectiva, un entendimiento de las cosas del espíritu. Los ojos de Jehoash se abrieron con curiosidad, pero la lucha interna seguía presente. «¿Cuál es la diferencia entre nuestra alma y nuestro espíritu?», preguntó. Con un gesto, el ángel creó una representación mágica en el aire, mostrando dos figuras, una brillante y etérea que brillaba con luz divina, y otra opaca, con sombras danzantes. El alma es la esfera de tus emociones, tu voluntad e identidad, lo que sientes y decides, pero el espíritu es el aliento de vida que viene de Dios mismo, el lugar donde se conecta con lo eterno. Este es el nuevo pacto que se establece.
Mis promesas serán escritas en sus corazones. El silencio era profundo. La revelación penetró en las almas presentes, incluso los que se resistían. La sombra de la duda comenzó a disiparse, reemplazada por un crecimiento de anhelo y deseo de comprender más. Escribe en tu corazón esta verdad, continuó el ángel, que el Espíritu vivificante en ustedes buscará siempre la comunión con el Creador. Pronto el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, como se ha prometido en Joel 2:28. Ya no serán solo palabras en scrolls, sino una realidad viva dentro de cada uno de ustedes. La multitud estalló en exclamaciones de asombro y adoración. Eli, levantándose, gritó, «Señor, que mi espíritu sea uno contigo». En respuesta, la atmósfera se llenó de un temblor sagrado, mientras una luz aún más intensa envolvía a los congregados, como un velo de gloria. Eli, ahora más consciente que nunca de su propia existencia, sintió que su alma y su espíritu, anteriormente distantes, de repente se unían en una armonía divina. Fue en ese momento que comprendió que este era el propósito de su búsqueda, aquella conexión transformadora que su alma había anhelado. Pero el ángel, notando el renovado fervor, habló una vez más. Sin embargo, no se apresuren a emocionarse. Esto es solo el principio de lo que han de ver. La historia no ha terminado. Ya viene el día en que lo que está oculto será revelado en gloria, un profundo misterio de salvación que aún no han llegado a comprender. Mientras las palabras del ángel se desvanecían en el aire, todos se dieron cuenta de que un nuevo capítulo estaba comenzando, uno que traería consigo revelaciones tan espectaculares como previamente inimaginables. ¿Qué más nos guardará el Espíritu del Señor?, se preguntó Eli, con un fervor renovado, mientras la anticipación se apoderaba de su corazón. Con el cielo resplandeciente, la multitud sabía que el tiempo de Dios estaba en marcha, y que el plan soberano no solo desbordaba su expectación, sino que estaba a punto de transformarlos eternamente. Mientras la luz celestial culminaba su resplandor, Saulo, con un fervor desbordante, miraba a la multitud. Cada rostro reflejaba una mezcla de asombro, temor y anhelo. Era el momento de la verdad, la realización del plan divino que había estado en preparación desde tiempos inmemoriales. «Escuchen, hombres y mujeres de Israel», proclamó con voz resonante. «Hoy se acaba el tiempo de la incertidumbre. Las promesas de Dios están ante ustedes». Los ancianos, cada vez más inquietos, comenzaron a murmurar entre sí, sus rostros pálidos frente a la obra sobrehumana que se estaba llevando a cabo. Anás, el más anciano de entre ellos, se adelantó, su mirada fija en Saulo. «¿Cómo podemos saber que este movimiento es de Dios? ¿Qué señales lo confirman?» Su escepticismo se había convertido en un desafío abierto. «Las señales hablarán por sí mismas», contestó Saulo, con una confianza renovada. «Hay testimonio en cada transformación. Ustedes mismos han visto el ciego recuperar la vista». Hoy, el mismo Dios que hizo cielos y tierra está llamando a su pueblo. Despertad, y no se aferren a la tradición que ya no sirve. El ángel, con una gracia infinita, asentía ante cada palabra de Saulo. La revelación está en el acto, no solo en el oído. Acérquense y dejen que sus corazones se abran. Lo que están presenciando son las promesas vivas del Padre. Las voces empezaron a elevarse en tono mientras algunos en la multitud se acercaban. El deseo de conocer al Dios viviente amenazaba con romper las cadenas que anclaban sus corazones. Era como una corriente, un impulso de esperanza que fluía a través de los presentes, entrelazando sus historias individuales en un nuevo relato de redención. «Pero Saulo», interrumpió otro anciano, «nuestras tradiciones son profundas y sagradas. ¿Cómo podemos permitir que se rompan? Este parece un camino peligroso». «Exactamente», exclamó Saulo, su voz resonando en los corazones de los oyentes. «El camino de Dios siempre es un riesgo, si no, ¿qué fe es esa que no se aventura más allá de lo que se conoce? Para cada paso que damos hacia lo desconocido, hay una verdad que nos sostiene. Él es el camino, la verdad y la vida». Eli, aún bloqueado en su reverencia por la luz divina, se sintió movido a pronunciar: «Yo he encontrado vida en su presencia. No quiero regresar a la oscuridad de la incredulidad. Quiero ser parte de esta obra». Una onda de emoción recorrió a los presentes. Las almas, anteriormente divididas por la resistencia, ahora resonaban con un anhelo compartido. De repente, un murmullo empoderado de alabanza estalló entre ellos, y la atmósfera se llenó de un clamor por una revelación más profunda.
Fue entonces que el ángel extendió sus brazos hacia el cielo, y una luz brilló aún más intensamente. ¿Están listos para recibir lo que el Señor tiene preparado?, dijo con voz potente, como el trueno retumbando en el silencio sagrado. Sí, queremos recibir, gritaron muchos, sus corazones latiendo como uno solo. El amor de Dios es el ancla que sostiene nuestras almas, así como el Espíritu trae vida a lo que estaba muerto, proclamó el ángel. Hoy el cielo se abre, trayendo una nueva era de salvación para todos los que creen. Las puertas del reino de Dios están abiertas, y aquel que busque, hallará. Los rostros se iluminaron con una esperanza fresca. Eli, todavía enclavado entre su temor y su deseo, finalmente se ató a la certeza. Señor, dame ese espíritu nuevo, llena mi corazón para que pueda vivir completamente para ti. En ese instante, como un torrente que venía de arriba, una ola de fuego del Espíritu Santo descendió sobre aquellos presentes. Fue una experiencia que alteró la percepción de cada uno, un momento en el que lo etéreo se unió con lo físico, y el cielo y la tierra parecieron fusionarse en una gloriosa manifestación de amor divino. Los murmullos de la multitud se levantaron en una cacofonía de alabanza. Algunos se arrodillaron, otros se abrazaron, y muchos lloraron lágrimas de entrega y liberación. El miedo que había concebido división y duda, ahora era reemplazado por una fe enraizada en la verdad revelada. Entendieron que el plan soberano de Dios estaba en acción, y lo imposible ya había comenzado a tornarse posible para quienes permanecían fieles. Hoy el nuevo pacto tiene lugar, y con él una transformación que impactará a las naciones enteras, decía el ángel, mientras la luz crecía, llenando todos los espacios oscuros. No volverán a ser los mismos, el Espíritu de Dios habrá hecho morada en ustedes. Las visiones de lo que se estaba tejiendo en ese momento comenzaban a vislumbrarse, pero dentro del alma de Saulo había un conocimiento profundo de que aún había más por revelarse. Con el aliento de la promesa aún constante en el aire, una imagen fugaz cruzó su mente, un viaje a tierras lejanas, cruzando mares por la causa de Cristo. Justo antes de que la luz se apagara, Saulo levantó su voz nuevamente, su corazón palpitando con la propia esencia de Dios. Pronto caminaremos, no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo. La obra de Dios se expande. ¿Quién se unirá a esta misión de glorificar al Salvador resucitado? La multitud clamó, y en ese momento todos vieron que el cielo se abría como un lienzo, revelando el vasto propósito de Dios que se desplegaría en formas que nunca habían imaginado. La pregunta resonó en el aire, no solo en sus corazones, sino también en el vasto universo. ¿Estás dispuesto a descubrir la versión de Dios que tiene para ti y dejar que su gloria se despliegue en tu vida? Por lo tanto, el misterio de lo que Dios estaba a punto de hacer se extendía, dejando a cada uno preguntándose, ¿cuál es el siguiente paso en el plan soberano de Dios y cómo me llevará a ser parte de su redención? La anticipación llenaba el aire y una nueva historia estaba comenzando a ser escrita en los corazones de aquellos dispuestos a seguir.